Hola, hola familia de Casa Creama, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo miércoles de Musas, un espacio de conversación con mujeres inspiradoras, mujeres que tienen una historia para compartir, un mensaje que traer. El día de hoy tenemos una preciosa invitada desde Argentina, a la cual le vamos a dar la invitación en un momento. Recordarles que este espacio es facilitado por Casa Creama y yo, Amanda, su creadora. Los invito a que se preparen una bebida caliente, a que traigan su agenda o algo en que tomar nota y se pongan cómodos y bienvenidos. Nuestra invitada ya está aquí. Vamos a darle la bienvenida. El día de hoy tenemos una invitada desde Argentina, como ya les había dicho. Ella es Agustina Hola, Comizuc. hola. Agus, buenas noches, bienvenida. Ah, buenas noches. ¿Me escuchas bien? ¿Te escucho bien? ¿No te estoy viendo? ¿Puede ser? Está bien si no me ves. No te preocupes que a las personas sí nos están viendo. Bueno, Nos ven a las dos. sí, Bienvenida, buenísimo. ¿cómo estás? Muchas gracias. Súper contenta de estar acá. ¿Cómo estás vos? Muy bien también. De verdad que hace rato quería tener una invitada con esos dones y talentos como los tuyos. Entonces, qué alegría que hayamos conectado. Quería compartirles a los invitados que la forma en que van llegando las musas a este espacio es de alguna manera muy intuitivo. Voy coincidiendo, conectando con mujeres que sé que tienen una historia para compartir, que tienen unos dones y talentos increíbles. Y bueno, hoy tenemos a Agustina desde Argentina. Yo no creo que yo la voy a llamar Agus en el live. Bueno, a todos los que están llegando, bienvenidos. Y bueno, Agus, para empezar, hay algo que quiero preguntarte porque me causó mucha curiosidad y es tu apellido. Cuéntanos de tu apellido, Comizuc. ¿Qué tema? Bueno, en realidad, Comizuc, sus orígenes, tengo entendido que provienen de em, que son entre ucranianos y polacos, vienen de esos orígenes, En realidad, puse mi apellido, tiene un motivo esto también como nombre de cuenta, porque eh, resulta que, bueno, toda esta inclinación que tengo hacia la música proviene también de mi familia materna, que es el apellido que estoy honrando con este nombre, con mi sub. Eh, y bueno, básicamente, que es la cuna de donde yo recibí toda esta formación en la música, toda esta conexión con el arte, proviene de mi familia materna. Mi mamá es música también, es cantante, es compositora, es guitarrista. Así que bueno, es como honrar un poco también mis orígenes y sobre todo también honrar a las mujeres de mi familia, que son un poco la inspiración de por qué también hago arte. Ay, qué belleza, me encanta. Y yo quería preguntarte, ¿hubo algún momento en el que no quisieras dedicarte a la música, en el que tú dijeras, esto no es lo mío, quiero buscar otra cosa, o siempre estuvo ahí? Un montón de veces, Sam. Es incontable. Lo loco es que mi familia se reiría mucho de esto porque ellos fueron los que más me motivaron a hacer música desde muy chiquitita. Eh, bueno, yo prácticamente canto desde los 4 años y mi mamá le dio mucho cauce a esta beta artística, ¿no? La propulsó desde que yo era muy chica, haciéndome participar de proyectos artísticos, de producciones. Y la realidad es que no siempre me llevé bien con mi artista. De hecho, fue todo un proceso personal que tuve que atravesar donde la verdadera sensación era que no estaba conectada con mi expresión. Es decir, tener contacto con mi artista era tener contacto con mi expresión femenina y en este aspecto personal en el cual estoy desarrollando ahora mi proyecto, mi expresión divina. Porque, bueno, en un contexto personal no, no pude desarrollar tanto esa beta o no me sentía en contacto con mi voz y con mi expresión, con lo que realmente quería comunicar. Y la herramienta que más me permitía darme cuenta de esto era la música, el canto.
Así que desde muy joven, si bien tuve contacto con el arte audiovisual, con la música, con la creatividad en general, negaba esa parte artística, siempre tenía alguna resistencia a cantar, a mostrar mi arte, a decir que era artista, a decir que era cantante. Me tomó muchos procesos personales que están vinculados a mi sentido espiritual, poder conectar con mi sagrado femenino, que es en realidad lo que yo estoy honrando hoy con mi proyecto musical, y poder darle causa a toda esa expresión desde un punto de vista muy humano. Es decir, también como mujeres nosotras estuvimos muy vinculadas al arte desde el punto de vista de entretener, desde el mercantilismo, desde lo comercial, desde la figura femenina como algo que se puede manipular, ¿no? Y difícilmente en el ámbito artístico y sobre todo para las mujeres se puede ver el detrás de escena, es decir, el proceso humano que hay detrás de ser artista, ¿no? La vulnerabilidad que atraviesa el artista cuando se expone, cuando comunica toda su sensibilidad a través del arte. Y era lo que realmente me interesó hacer foco en mi proyecto porque fue básicamente el proceso que yo experimenté en carne propia. Así que tuve muchas crisis con mi artista, es una relación uno a uno que tuve que permitirme conocer, sentarme conmigo misma, saber qué era lo que quería comunicar y tener mucho contacto con mi mundo emocional, pero de una manera más humana, donde pueda mostrarle a la gente mi proceso, decirle lo que siento, que hay veces que me gusta mucho esta frase que dice, speak even if your voice shake, y es algo que significa habla a pesar de que tu voz tiemble, ¿no? Como decir tu verdad. Y eso es algo que siento que todo artista atraviesa, y no solamente los artistas musicales, todo tipo de artistas de otras ramas también. Eh, y creo que cualquiera que realmente esté involucrado con exponer su arte en algún momento tuvo la sensación de que no quería, de que había cierta resistencia. Así que bueno, en mi camino sí me encontré varias veces con la sensación de tener miedo de hacerlo, digamos. Me encanta esa honestidad, ¿no? Porque a veces muchas veces vemos al artista o a su obra ya puesta en escena y no nos enteramos, muy pocas veces nos enteramos del proceso que hay detrás, de todo lo que esta persona humanamente atravesó para lograr que esa canción, esa obra saliera y hoy la vean, ¿no? Y me recuerdo mucho un lanzamiento de un libro este año que decíamos, muchas veces hablan del libro y no del proceso de la persona, ¿no? Y entonces qué rico que nos puedas compartir ese detrás de escena de lo que ocurre cuando hacemos un proceso creativo. Y yo quería preguntarte, ¿en qué momento dices tú voy con toda? O sea, sí a esta verdad, sí a honrar este femenino, sí a decirle sí a esta artista, como hubo algún punto de quiebre o algo que te llevara y te empujara y te dijera como aquí es, o sea, no tengo dudas. Mira, la pregunta que haces de hecho es muy linda, porque soy mucho de sostener frases al momento de crear y sobre todo de poder expresar el proceso, mi proceso artístico. Utilizo frases y una de ellas que dio comienzo a poder empezar a darle causa a mi proyecto con más libertad, con más amor y más conciencia, fue esta que detrás del miedo hay un deseo, ¿no? Entonces, yo siento que, bueno, que detrás de lo que más anhelamos y realmente lo que más deseamos y sentimos que es auténtico para nosotros, es lo que realmente nos atraviesa la fibra interna. Es donde está nuestro desafío evolutivo, ¿no? Como personas, tanto como mujeres, hombres, como seres humanos en general. Y bueno, particularmente se dio que hace prácticamente 2 años tuve una crisis muy grande, donde se me manifestó la música como esa herramienta que me permitía poder trascender esa situación. Eh, y la realidad es que fue un punto muy clave en mi vida, porque no solamente se trataba de poder amigarme con mi artista y transmitir mi música y hacer algún proyecto, se trataba de poder empezar a alinearme con mi autenticidad, empezar a alinearme con mi energía creativa y con realmente lo que yo sentía que era la vida que yo anhelaba, ¿no? Como poder estar más alineada con mi filosofía de vida y dejar de negar lo que era mi energía intrínseca, lo que realmente me movía y me motivaba, sobre todo en el contexto en el que vivimos ahora, donde todos estamos tratando de salir adelante, pero desde un marco que no aprecia
el verdadero gen humano, que es esta fragilidad, que es esta crisis existencial, que es esta pérdida de identidad muchas veces. Y bueno, cuando empecé a conectarme con esta versión de mí misma que realmente era mi auténtica yo, bueno, el universo se expresó. Sucedieron eventos bueno, que me dejaron muy mal emocionalmente. Es decir, fueron situaciones muy críticas que me llevaron a volver a conectar con la música como herramienta para poder vivir y pisar esa realidad que tanto estaba anhelando, ¿no? Realmente eso no sucedió hace muy poco. Tuve una situación un tanto extraordinaria al principio de este año que me hizo conectar con el sentido de la vida, es decir, estar muy cerca quizás de la muerte. Y esto a nivel espiritual me movió mucho porque dije, tuve un verdadero contacto de tipo ancestral, ¿no? Con algo más elevado que yo, que pudo trascender lo que yo consideraba que era mi vida física, que era lo que yo tenía que hacer y demás, y que no estaba viviendo mi realidad como la deseaba. Y siento que en ese momento el universo se puso delante mío y me dijo, bueno, hay otra manera de hacer las cosas y tiene que ver con abrazar tu vulnerabilidad, abrazar tu fragilidad, abrazar tu proceso, que, que va a tener falencias, que va a tener sentimientos a veces no tan agradables, que es abrazar toda tu humanidad con todo lo que eso compone. Y ese fue un punto muy clave para animarme a desarrollar mi proyecto como era auténticamente, porque volvía a esto de querer ser entretenida o llamativa o hacer algo que estuviera de moda y decía, pero esto no me resuena, esto no va conmigo, hasta que pude pisar esa autenticidad, hasta que pude abrirme a decir, pero bueno, esto es algo que yo tengo para ofrecer, no se trataba de algo que tenía para vender, se trataba de algo que era un servicio para mí. Es decir, expresar mi música y contar mi historia y poder quizás tener la posibilidad de inspirar a otros en ese proceso de vincularlo con lo humano, era lo que yo tenía para ofrecer. Y realmente ese fue el punto clave que me animó a poder mostrar todo el proceso y todas mis obras, digamos. Ay, qué belleza, Agus, gracias por esa generosidad en tu palabra. Y mencionaste mucho la palabra autenticidad, esa palabra me encanta. También siento que estamos viendo voy a decirlo así, un boom marketinero, un boom de tendencia de encuentra tu ser auténtico y encuentra tu autenticidad. Y cuando tú lees la definición, Liz, sí, muy linda, y yo lo converso muchas veces y es cómo encuerpa uno la autenticidad, ¿no? En tu proceso, o sea, cómo sabes tú que estás siendo auténtica y que no estás, lo que tú dices, como siguiendo un modelo, dejándote llevar, cómo sabes, cómo has vivido ese encuerpar y vivir realmente qué es la autenticidad en tu proceso. Creo que pasó mucho por el cuerpo. Creo que la gente se olvidó el verdadero sentido del arte. Eh, la música y el arte en general, todo lo que tiene que ver con las prácticas artísticas es una conexión con algo mucho más emocional, con una sensibilidad que no estamos acostumbrados a practicar, muchísimo menos en el contexto en el que vivimos ahora. Eh, y, y pasa esto de que cuando empecé a comenzar a prestarle atención a mi cuerpo, a que la realidad que yo estaba habitando me enfermaba, a que por ahí alimentaba ideas que sentía que no me hacían bien. Empecé a habitar mi cuerpo, a sentirme y a decir, esto de repente está afectando mi salud, ¿no? Estoy en desbalance con lo que realmente siento que deseo hacer, estoy en contra de la dirección donde me lleva mi corazón, mi emoción, y esto es algo que a la gente nos cuesta mucho tener contacto con nuestro plano emocional, sí, con nuestras emociones. Entonces siento que en este contexto la gente se olvidó el verdadero motivo del arte. El arte al ser una herramienta de expresión, ¿no? Nos permite tener contacto con todo esto que generalmente no se ve en las grandes pantallas, ¿no? Y, y pasó por el cuerpo. Eso me llevó mucho a involucrarme con biodecodificación. De repente yo empecé a conectarme con esta práctica para entender que mucha de la sintomatología que estaba expresando mi cuerpo, ¿no?
y de cómo mi mente estaba funcionando no estaba vinculada a tener una buena salud emocional, a desarrollar una buena salud mental. Y realmente ahí es donde sentí el clic. Dije, bueno, en el cuerpo pude identificar que el arte para mí representaba algo más, ¿no? Y que es una herramienta que no pasa por lo comercial, que no pasa por vender un producto, que ser auténticos, como vos decís, la palabra autenticidad tiene que ver con esto, con poder ir hacia adentro. Porque, bueno, el arte es lo que nos conecta con el adentro, con lo que nosotros realmente albergamos en nosotros mismos, y eso se expresa en el cuerpo. Y me encanta que menciones al cuerpo porque a veces me pasa que en algunos espacios de creatividad las personas dicen es que yo no sé pintar, ¿no? Es que yo no sé cantar, es que sí, como muy desconectados como de esta sensibilidad y muchas veces no nos damos cuenta que es precisamente esa misma desconexión con el cuerpo. Si creemos que no lo sabemos hacer, pero es porque ni siquiera lo hemos intentado. Y también me gusta que traigas aquí el plano como de la salud emocional, porque es inevitable que la práctica de la expresión artística está conectada con ese mundo interior. Es como si la mano, los ojos, la vista se convirtieran en un puente para que eso que nos habita, lo que somos, como dices tú, salga. Y claro, el cuerpo cuando no está conectado internamente, no crea el puente. Simplemente el deseo de cantar ni se aparece por la garganta. De hecho, se te cierra cuando piensas que quieres cantar. O inclusive si quieres pintar, entonces la mano se siente pesada, se siente desconexión completa de los deseos internos y de cómo el cuerpo los quiere manifestar, ¿verdad? Tal cual, aparte. Entonces quería, tal, sí. No, digo esto de que hasta la gente que por ahí quiere, digamos, inclinarse al arte como de forma terapéutica también sufre muchas resistencias. Es en realidad en el contacto con el arte que por ahí cuando de repente es la herramienta con la que empiezan a profundizar en su sentir, realmente descubren un montón de cosas que no sabían de sí mismos. Entonces, bueno, la gente tiende a percibir que el arte no es para todo el mundo, ¿no? Es esta sensación de que, bueno, los artistas son simplemente un nicho de gente que bueno, hace música o que de repente no, pero en realidad hay muchas veces que me preguntan por qué haces música y yo diría porque sí, porque todo el mundo debería hacerlo. ¿Por qué haces música? ¿Por qué haces arte? Porque todo el mundo debería practicar algo artístico realmente. Ay, me encanta esa frase porque sí. Yo siempre digo por amor al arte, porque realmente no es algo, cuando realmente logras crear ese puente, se vuelve como una parte interna tuya que quiere estar saliendo, ¿no? Que dice como, déjame mover la mano, déjame cantar, déjame ir a tomar una foto, déjame bailar, ¿no? Como te llama, te toca la puerta y quiere usar tus sentidos y quiere usar tu cuerpo. Y tú dijiste algo que me gustó de uno descubre cosas de sí mismo. ¿Qué descubriste tú de Acus en este proceso? ¿Qué has descubierto tú o de ti misma en este proceso creativo? Ay, qué lindo porque me conecta con momentos muy lindos, muy sagrados para mí. Lo primero que me pasó fue conectar mucho con mi niña interior. Conectar con las emociones es ir muy profundo y hay veces donde entramos en el jardín donde todavía sigue jugando esa niña y nos damos cuenta de que tenía al final un montón de cosas que decir. Por eso realmente el canto para mí es una herramienta muy transformadora, porque permite a la gente tener contacto con su vibración interna. Literalmente el canto es vibración, ¿no? Nosotros no tenemos una herramienta externa para reproducir el canto, es puramente interna. Yo tengo que estar en pleno contacto con mi cuerpo y sentir la vibración para emular un sonido, ¿no? Entonces tengo que ir hacia adentro, tengo que habitar, digamos, todo ese universo para poder exteriorizarlo. Y de repente, bueno, cuando empecé a tener contacto con mi niña, me di cuenta de lo censurada que estaba. Me di cuenta de todas las cosas que realmente quería expresar, que quería decir. Y sobre todo, reforzar que esa era su verdad también, ¿no? Cantar es una forma de poder expresarse, pero con mucha fuerza, con mucha firmeza. Poder aparecer para uno mismo, ¿no? Hacerse presente y decir, esto es lo que yo tengo para decir, esto es lo que yo realmente siento y esta es mi verdad, porque mi sentir es la verdad de uno.
Así que conectar con mi niña fue poder darme cuenta de que realmente había muchas cosas que consideraba ciertas para mí y que no las honraba en mi vida. No honraba mis verdades que estaban basadas en mis necesidades y sobre todo en mis deseos, en los deseos de esa niña. Descubrí tener contacto con las cosas que yo creía que deberían ser así, porque esa niña censurada bajó la cabeza o muchas veces no se expresó por creer que los demás tenían quizás más derecho a expresarse o que de repente de alguna manera ellos tenían más capacidad de hacerlo, ¿no? Como que uno se siente en la incapacidad de poder decir abiertamente sobre todo lo que siente. Así que si hay algo que descubrí con lo que me conectó realmente en un principio el canto fue poder habitar mi verdad y expresarla con mucha firmeza, con mucha libertad, con mucho amor. Me encanta que traigas la verdad, porque siento que ese es otro término que a veces siento que lo conceptualizamos, pero cuando lo bajamos al cuerpo es como, uy, fue pucha, ¿cómo se siente la verdad? Y algo que para mí, desde mi propio proceso, ha sido que la verdad no es una sola cosa. ¿Sí? La verdad no es como, quiero ser cantante, sí, como no es una etiqueta que habitar, sino es esa coherencia que vamos sintiendo a medida que vivimos, ¿no? Entonces, mi verdad hoy es que quiero ser cantante. En 5 años puede que mi verdad sea, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser manager. Ya creo que quiero dejar en pausa el canto y voy a ser manager. Después mi verdad es, necesito descansar y quiero simplemente vivir, ¿no? Y entonces la verdad es algo que va mutando y me lleva aquí a la palabra coherencia, ¿no? Que mientras estemos en coherencia con esos deseos y necesidades que tú dijiste, honramos nuestra verdad. ¿Sí? La verdad es quién deseamos ser en este momento, la verdad es qué necesitamos hoy. Y siento que el arte, así como tú lo dijiste, es una poderosa herramienta de autoconocimiento para darnos cuenta dónde no estamos honrándonos, dónde no está la verdad. Puede que tú empieces a no sé, dice, ay, a mí me llama la atención como por empezar, bailar. Y bailando te das cuenta que no, que tú querías era grabar videos, ¿sí? Como tener una producción de cine y televisión, por ejemplo. Y entonces vas honrando tu verdad continuamente, ¿no? No es algo fijo, no es algo estático, sino que cambia a medida que crecemos, naturalmente. Y quería preguntarte, como de esas verdades que descubriste, aparte del canto, como qué otra verdad honras en este momento. Ha sido muy difícil dar con esa verdad, porque siento que la mayoría de las personas no nos atrevemos a expresar nuestras verdades porque en general esto no es algo que esté bien visto. Decir nuestra verdad implica poder comunicarse con el otro, ¿no? El canto como herramienta de comunicación implica que yo pueda estar receptivo a que los demás conocen o habitan como su verdad. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo con los sentires de los demás, con las verdades de los otros, porque tiene que ver con una percepción muy personal, muy, muy propia. Eh, y, y bueno, de hecho, yo creo que en realidad atravesé muchas verdades. Eh, de tipo muy personal, hay ciertas situaciones donde yo creía que no iba a estar conectada con esa autenticidad, con esa verdad, ¿no? Hay veces que digo, bueno, en realidad la verdad fue poder asumir mi rol humano y mi sensibilidad. Decir, salgamos del síndrome del impostor, salgamos de la tendencia al perfeccionismo, salgamos del estereotipo del artista, salgamos de cómo hay que hacer las cosas, a qué ritmo, ¿no? Encontrar el ritmo interno, tratar de buscar el ritmo orgánico que uno mismo siente para hacer las cosas. Yo creo que vivía en contradicción, en incoherencia, como decís vos, iba al ritmo de otros, por ahí replicaba verdades de otros como para dar con mis necesidades. Yo creo que la verdad fue tener contacto con una vida más humana, una vida humana más plena, más ligada a poder hacer las cosas a mi propio ritmo. Yo creo que la humanidad, la expresión
del ser humano tiene todo que ver con el ritmo orgánico propio, la singularidad del ritmo orgánico de cada uno, ¿no? Es la verdad que cada uno tiene. Y esa fue la mayor verdad. Yo cuando arranqué este proyecto y fue muy autogestivo al principio, si bien tuve ayuda porque tuve que encargarme de muchas cosas, de diseñar la tapa, de componer, de producir, de interpretar, dije, bueno, esto se tiene que hacer de tal o cual manera y se tiene que hacer en tal y cual tiempo, ¿no? Y al final dije, si yo quiero hacer este proyecto, tengo que estar alineada con mi propio ritmo. Para eso tengo que habitar esto como una verdad. Tengo que habitar como algo veraz, como algo verdadero, el hecho de que se puede llegar a puerto, de que se puede llegar a tu tribu, de que se puede llegar a comunicar tu mensaje a tu propio ritmo, sin pensar en que esto tiene que ser dentro de los ritmos de lo que vendría a ser, no sé, por ejemplo, el marketing en Instagram o la modalidad en lo que otros artistas desarrollaron sus carreras o con los fines que otros artistas desarrollaron sus carreras. Mi verdad fue poder encontrar mi ritmo orgánico y hacer las cosas a mi tiempo y a mi forma, tratando de respetar todo ese ritmo, todos esos tiempos internos, con mi cuerpo, con mi salud, con lo que sentía también que en ese momento quería comunicar. Hay un montón de cosas en mi proceso artístico que he hecho, como participar de muchos proyectos audiovisuales, proyectos de danza y un montón de cosas más que hasta el momento no comuniqué. En este sentido me volcaba a que mi verdad con la música era sentir el llamado, ir detrás del llamado de quiero crear esto, quiero comunicar esto, este es el momento para expresar esto. Y por ahí no lo hice de la forma en la que normalmente cualquiera, no, ¿por qué? ¿Por qué no subís este material? ¿O por qué no subís esto? ¿O por qué no haces? ¿No? Y eso es muy disruptivo hoy por hoy. Porque lo que más se piensa de un artista es, no, hay que hacer una campaña de publicidad, hay que bajar ciertos proyectos, hay que explicar un contexto, ¿no? Pero se puede ser un artista sano, se puede ser un artista coherente, se puede ser un ser humano que siga su ritmo al mismo tiempo que expresa sus proyectos y sus obras, muy alineado con los tiempos de uno. Y esa creo que fue la mayor verdad que encontré en el desarrollo de todo este proyecto. Me encanta. Amo esa verdad tan valiosa para el mundo de hoy, porque yo siento que nos encanta tener modelos que copiar, hay que decirlo. Nos encanta tener un mentor, nos encanta tener un gurú, nos encanta tener un paso a paso, y qué bienestar, qué coherencia se habita cuando encontramos que el verdadero ritmo no lo tiene nadie más que nosotros, ¿no? Como poder decir, este es mi ritmo, esta es mi forma. Y yo también me he sentido invitada en el último tiempo a eso, a encuentra tu forma. No quiere decir que uno no tenga referentes ni que explore, pero al final tú te lo traes y tú dices de puro, esto sí, esto no. O sea, esto no está alineado conmigo, esto sí, y voy armando mi propia forma, ¿no? Encuentro ese ritmo que tú dices que siento que al principio a muchas personas que inician el proceso de exploración creativa les cuesta un montón, ¿no? Como quieres, no, termina el dibujo en 2 horas, hazlo así. Y si yo te digo hazlo libre, entran como, "Ah, pero ¿cómo así? ¿Nadie me va a decir cómo hacerlo?". No, vas a encontrar tu propia forma, vas a encontrar tu propio ritmo, no te compares con el otro. Entonces me encanta que traigas eso sobre la mesa porque es de lo más humano que tenemos, encontrar nuestros propios ritmos, no solo para el proceso creativo, sino para la vida, para encontrar Para una la pareja, para cambiar de trabajo, para saber cuándo parar, simplemente para evitar este ser humano que tiene un ritmo cada persona tan distinto y muchas veces por querer encajar nos desconectamos de ese ritmo y es cuando entra la incoherencia, la incomodidad, el aquí no me encuentro, esta vida no es la que yo quiero, por seguir otros ritmos, ¿no? Entonces me encanta que traigas eso. Y yo quería preguntarte, tú mencionaste algo que me gustó mucho, que era el estereotipo del artista, ¿no? Entonces quiero que lo traigamos acá, que lo pongamos sobre la mesa, cómo habitaste ese estereotipo y hoy qué experiencia tienes de decir, ese estereotipo ya lo solté. Qué preguntas hermosas, qué preguntas hermosas. Se me vienen muchos recuerdos de todas las veces que me encontré en situaciones donde dije, ay, no, esto se hace de tal manera, pero no siento las ganas de hacerlo de esta manera, ¿qué hago?
complacer, satisfacer ese artista, ¿no? La exposición. Me pasó que me costó mucho llevar a mi artista multidisciplinar. Al principio era muy criticada por estar haciendo, no sé, desarrollando una obra de danza para dar una muestra a fin de año en un teatro y al mismo tiempo estar haciendo un curso DJ y por otro lado produciendo una canción y por otro lado, ¿no? Como muchas facetas artísticas que estaba desarrollando al mismo tiempo y me sentía mal con eso. Decía, no estoy cumpliendo con el estereotipo del artista, estoy haciendo un 5% de todo, no le estoy dedicando a nada, no, bueno, si tengo que ser buena en algo, tengo que como focalizarme en una sola cosa y tengo que buscar la manera de que sea muy entretenido para los demás, ¿no? Y que bueno, que estuviera dentro del marco de los artistas con los que yo también me comparaba porque admiraba su carrera, porque admiraba su proceso, y entendía que también estaba bueno no compararse, pero ver de qué otra manera otros artistas llegaron a las instancias donde uno desea también, ¿no? Con las personas o con las figuras que uno admira. Y sin embargo, fui muy firme en tratar de pensar, bueno, la mayoría de los artistas que nosotros conocemos, que dentro de todo tienen una cierta posición pública, cuentan que tuvieron que tomar decisiones muy disruptivas en su proceso. Quizás rechazar a un gran productor o por ahí tomar decisiones que normalmente las personas para llegar a puerto, para llegar a ese objetivo artístico que querían en su carrera, no hubieran tomado, decisiones que no hubieran tomado. Y me paré en estar en situaciones donde dije, esto debería hacerse de esta manera, pero no quiero, porque si no siento que soy auténtica en la forma en la que voy a hacer mi arte, porque está súper vinculado con mi humana, con mi sentir, con mi ritmo orgánico, que era lo que estábamos tocando con la autenticidad, no solamente no la estoy honrando, sino que no estoy honrando a las personas por las cuales al final ellos son a quienes les estoy creando algo. O sea, el artista también siente esta responsabilidad de que básicamente, si bien siente el llamado a crear, siempre es para los otros. Siempre en realidad estamos haciendo algo para los demás. Y decía, pero si lo hago de una manera en la que lo hacen los demás o en la que los demás dicen que hay que hacerse, yo no estoy honrando lo que realmente quiero darle a los otros con mi arte. Porque si no lo hago a mi manera, me voy a saltar etapas en el proceso, no voy a recorrer ciertas instancias que hacen que mi arte sea mío. Y no hablamos mío desde esta cuestión egoísta y egocéntrica de querer ser el foco de atención. Hay otra manera de ser el protagonista de tu historia artística que tiene más que ver con respetarte que con forzarte. Y por eso estuvo tan ligado a una cuestión espiritual, no religiosa, espiritual, porque realmente me sentía inclinada a crear. La mayoría de las veces no pude entrar en un plan organizacional para crear, porque no era coherente con mi energía. Y si no era coherente, no nacía. Por eso también hablo de las mujeres, ¿no? Que tenemos este receptáculo, esta cuestión tan física también, ligada al útero, ¿no? Todo nuestro poder creativo que nosotros ya tenemos biológicamente por default, que es darle atención a esta necesidad de crear que no va a estar predispuesta por ningún plan, no va a estar seteada por ninguna cuestión metódica, sino que va a ser un pleno llamado a crear. Y realmente los estereotipos me sirvieron mucho para mantener y visualizar quizás a lo que yo quería llegar, como fue hace unos días que publiqué en mi cuenta de música, una de mis grandes inspiraciones para mi nuevo proyecto tecnoexperimental. Y de repente yo había leído sobre su trayectoria y su proceso y cómo ella había arrancado y dije, bueno, existe la manera de llegar a puerto al tiempo que uno necesita, pero siempre diciendo que sí cuando siente el llamado y frenando cuando ya no es coherente. Entonces los estereotipos me sirvieron mucho para seguir visualizando quizás la meta a la que quería llegar, para inspirarme en ser auténtica en mis ritmos, pero no para entrar en una idea comercial donde yo sentía que eso no le iba a llegar más. Me encanta eso que nos compartes de alrededor
como de estos estereotipos. Y quería ahora preguntarte, mencionaste tú esa combinación tecno-experimental que a mí me llama mucho la atención porque siento que es muy intuitivo y como decía yo al principio está conectada con esta energía de musas que al final es eso, ¿no? Una musa o un artista está firmemente conectado a su intuición para sentir ese llamado y decir, esta es la dirección de donde yo quiero ir a crear con esta autenticidad, con este ritmo, pero tiene la dirección viene dada también por esa intuición, ¿no? Por saber cuándo parar, cuándo crear, etcétera, etcétera. Entonces quería que nos cuentes un poco como de eso, como de ese proyecto tecnoexperimental que estás creando o que ya creaste. Fue totalmente así, fue totalmente intuitivo. De hecho, lo que yo cuento mucho sobre el lanzamiento del single que se lanzó en agosto de este año, que es este proyecto tecnoexperimental, yo contaba esto de que más o menos desde los 15 años que empecé a componer y compuse en múltiples géneros, nunca me encerré en un género, ¿no? He compuesto canciones de bossa nova, he compuesto canciones de rock and roll, he compuesto canciones de pop, baladas en español, inclusive también me tomé la libertad de componer en inglés, me sentía muy atraída por el idioma, mis influencias eran más que nada de música internacional, ¿no? Pero bueno, yo cuando de repente lancé esta canción, justamente fue de forma súper intuitiva, porque habiendo tenido todo ese repertorio anterior, dije, pero no, debería haber hecho un disco primero para mostrar mi faceta rockera y después explicar que compongo en otros géneros y por ahí mostrar alguna canción en español para poder conectar más con la audiencia de mi país, que habla español y no inglés, y no lanzarme con un proyecto tecnoexperimental y dije, sentí el llamado de que de repente Lift, que es la canción que lancé en agosto, era realmente lo que identificaba la artista que yo quería comenzar a hacer, ¿no? Como que daba inicio para mí, lanzar esta canción fue como un portal a poder ser la persona, esa artista que todo este tiempo cultivé ser. Entonces era como lanzar ese primer tema era honrar todo el proceso anterior. Era decir, bueno, Agus creó un montón de cosas, Agus hizo un montón de cosas antes, pero este tema, esta canción, realmente es la que culmina un proceso de 5 años, donde yo tuve que atravesar por todas estas etapas y todas estas decisiones para poder pararme en este portal donde de repente realmente acepto y le abro los brazos a mi artista. Reconozco esa artista que yo tenía censurada hace tanto tiempo. Y sobre todo, esa versión de mí misma que todo el tiempo estaba señalando con el dedo. No, porque deberías ser artista de un solo género. No, porque deberías escribir solamente en inglés. No, perdón, en español. No, porque de repente nadie sabe que tenés otras canciones, pero lanzaste un tecno experimental. Y hasta también fue intuitiva la producción, porque en este sentido yo siempre menciono algo que es que soy artista autogestiva, entonces estuve en todas las etapas de mi proyecto. Y en la misma producción de este proyecto tecno, la canción tampoco respetaba una estructura convencional. No respetaba una estructura de canción convencional del género electrónico, había muchos efectos que no se utilizaban en ese género, había mucha lírica en partes del estribo que no se suele utilizar, y eso también fue muy intuitivo, porque fue realmente una creación genuina, porque fue realmente un llamado a decir, esto es lo que yo quiero traer al mundo. Y cuando vos te referís a lo intuitivo, yo lo siento plenamente así. Yo siento que esa es la verdadera autenticidad del artista, más que pensar en esto de hacer las cosas de una manera que el colectivo, ¿no? Que las personas en común, que el público en general pueda recepcionar. Hay un público para todos y yo quería llegar a la gente que realmente estuviera alineada con este mensaje, ¿no? Con la intuición. Me encanta la insolencia del proyecto. Siento que sí, que habla realmente de hacer el arte tuyo y para hacer el arte tuyo vas a tener que incomodar. Me imagino yo que los productores fueron como Agus, ¿por qué está haciendo esto? Y todo lo que acabas de contar, De hecho, de ellos incomodarte estuvieron a ti de acuerdo. misma. Así. O sea, estamos buscando musas insolentes. Fue muy rebelde.
el proceso fue muy rebelde. Desde que yo comencé a escribir realmente siempre fui muy autodidacta porque sentía que a donde iba se me quería imponer una manera de hacer las cosas. Y sobre todo como artista mujer. ¿Cómo una artista mujer va a producir sus propias canciones? ¿Cómo una artista mujer va a indagar en tantos géneros? ¿Cómo una artista mujer va a ser artista sin ser quizás una estrella visible, ¿no? Como las grandes figuras que nosotros admiramos, que obviamente las honramos, estamos súper agradecidos de su arte, pero tienen que ver con una figura dentro del entretenimiento, dentro de la industria del arte que no estaba alineada con mi artista. Quería brillar de otra manera que fuera desde la sensibilidad humana, desde el verdadero proceso que requiere conectarse con el arte, detrás del mensaje que realmente quiere dar un artista. Que es por eso que el arte moviliza tantos corazones, que es por eso que la gente se reúne sin conocerse y cantan al unísono. Porque hay un mensaje que los conecta, que los hace sentir vistos, reconocidos. Pero para eso el artista tiene que reconocer primero, se tiene que reconocer a sí mismo. Y yo tenía muchísima rebeldía en mi proceso. Necesitaba hacer las cosas como yo creía que se hacían. Me encontré con muchos aprendizajes, pero realmente perseguía hacerlo a mi manera, porque si no, esta canción no hubiera sido lo que terminó siendo. Ay, me encanta. Me gusta mucho la energía que tiene hoy este live de exacto, simplemente de atrevernos a ocupar un espacio a nuestra manera, encontrando nuestra forma, encontrando nuestros ritmos, y siento que esa es la invitación, ¿no? A podemos hacerlo, ¿no? Como encuerpar realmente, esto para mí es lo que es encuerpar una musa, una mujer que ocupa espacio, una mujer que dice, me atrevo a ir por lo que siento que es mío, por lo que siento que deseo, voy a incomodar. Va a ser difícil, porque no es fácil, No. en este contexto colectivo en el que todos te van a señalar, tus voces internas también te van a decir, te van a rechazar, te van a juzgar, te van a excluir, estás incomodando, la niña buena y muchos otros estereotipos que tenemos, pero precisamente el arte nos lleva hacia allá, como a encontrar esa fuerza interior que dice, no, 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 basta ya de querer encajar, incomoda, sé insolente, ocupa tu espacio. Y aquí yo quería Qué hermoso, preguntarte, dime. qué hermoso, digo, qué lindo, qué lindo. Yo quería aquí preguntarte algo que tú y yo conversamos tras bambalinas, y era cómo la espiritualidad, que tú ya dijiste no es religión, tiene espacio en este proceso creativo, porque sé que no es solo humano, que tú me lo compartiste, sino cómo entra, cómo juega, cómo lo vinculas este espacio espiritual en este proceso de crear de tu disco, de la música, cómo entra a jugar allí la espiritualidad. Cuando Cuando hablaba de cantar y de tener contacto con el mundo interior, es que es realmente algo súper orgánico, cantar. Y que la mayoría de la gente subestima. La capacidad que uno tiene para hacer vibrar su garganta es un don que todos tenemos y que no apreciamos. Y que cuando miramos hacia adentro podemos ver a la biología que dice, bueno, reproducen sonido porque las cuerdas vibran, ¿no? Y emulan un sonido. Hay una cuestión biológica, por supuesto, pero ¿de dónde surge el sonido? ¿De dónde surge la música que yo emano de mi interior? De adentro mío. Tiene que atravesar mi fibra interna, tiene que tener contacto con algo que no es visible, que no es tangible, que no puedo reproducir tocando un piano o reproduciéndolo con otro instrumento, con otro objeto, ¿no? E implica algo muy interior. Y cuando hablaba de los ritmos internos, sobre todo en la ciclicidad femenina, que es los periodos dentro de lo que es la luna de una mujer, existe esto que es la capacidad innata de crear que tenemos también las mujeres. Obviamente que los hombres lo tienen desde el aspecto femenino, que cada hombre tiene, porque todos tenemos una dualidad masculina y una dualidad femenina. Pero bueno, la mujer propiamente dicha, ¿no? Con este don creativo que yace en su útero, cuando de repente crea, lo siente como una llamada. Cuando contaba esto de que el arte en mí pasaba por el cuerpo, y cuando menciono esto de sentirme llamada a crear, es porque realmente siento como un impulso que podemos denominar intuición, que podemos denominar de una manera intangible, que me llamaba a volcar algo al papel, que me llamaba a emular un sonido, a crear algo, a de repente generar una melodía.
y había un puente invisible entre que mi cuerpo traía y encarnaba esto a este plano, y de repente de dónde bajaba esa información. Empecé a sentir una conexión con otro plano de mí misma, ¿no? Que me ayudaba a traer esto a lo tangible, a esta realidad. Y comprendí que al atravesar mi cuerpo, ignoramos mucho el hecho de que somos seres que están compuestos de muchos cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo mental. Y de la misma manera que tener contacto con mi cuerpo físico es llevarlo a entrenar, tener contacto con mi cuerpo emocional es practicar mi intuición, es dejar que fluya esa energía hacia el exterior, es ir hacia adentro para escuchar lo que quiere ser expresado. Y desde este punto de vista, toda mi música se desarrolló en este contexto. Entonces dije, claro, toda esta negación que tenía hacia mi artista era en realidad la negación que tenía a mi poder creativo, a mi sagrado femenino, a honrar mi voz, a tener contacto con mi mundo emocional. Y se desarrollaba en un plano de mi conciencia que de repente pude entender que no pasaba por lo tangible. Y dije, toda esta necesidad de poder reconciliarme con mi artista era poder bajar una creación que tuviera un mensaje y que fuera de forma en la cual podía transformarlo en un servicio hacia los demás. Dije, estoy llamada a crear de esta manera porque a la misma manera que estoy sanando mientras creo, estoy haciendo servicio a los demás. Y ese sentido tan filosófico de tener contacto con mi proceso artístico fue lo que yo denominé música de tipo espiritual, ¿no? Esta filosofía que yo practicaba mucho en mi proceso artístico fue lo que me terminó llevando a entender que pasaba por algo mucho más que simplemente hacer arte porque sí, sino que era forma de honrar algo en mí, que es algo que todos tenemos y que difícilmente tenemos contacto con él porque se nos dice, bueno, anda al gimnasio a entrenar, pero no se nos dice, medita todas las mañanas, no se nos dice, tómate un espacio en silencio, hace journaling para conectar con tus emociones, expresate con las personas que amás para decirles cómo te sentís. No se nos dicen estas cosas. Y por eso dije, cuando yo pude realmente reconciliarme con mi artista y hacer esto de esta forma, dije, ya no se trata de un fin comercial, ya no se trata de querer quedar bien con los otros, se trata de realmente dar un mensaje que tenga que ver con que la gente empiece a tener contacto consigo mismo, que tengan contacto con su emoción, que tengan contacto con su cuerpo espiritual, porque todos lo tenemos. Y hay algunos que los nombran, como desde el punto de vista religioso hay muchas deidades, como personas que simplemente lo sienten en su sensibilidad en el día a día, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres, esto menciono. Pero bueno, este es más o menos el carácter espiritual que tiene mi proyecto. Sí, te siento. Aquí Ombligo Luna nos dice, qué hermosa esa visión del proceso artístico y ese canto espiritual. Y opino igual, escribí yo acá, porque yo lo que hago es que mientras las invitadas van hablando, yo voy tomando notas para hilar la conversación. Muchas Y lo que gracias. sentía era esta, como esta idea de a través del arte, no solo creamos, pongo algo afuera, sino que también conecto con esa parte, yo la llamo trascendente. Es una parte de nosotros que está ahí siempre, que la hemos ignorado, pero que el arte teje ese puente a esa parte espiritual, ¿no? Que tú dices, no sé dónde me llega esta idea tan maravillosa, no sé de dónde viene este impulso, pero qué bien se siente estar conectado con esa parte interna mía que me lleva a crear, ¿no? Y lo que tú dices, no es una deidad, no es que yo tenga que hacer un ritual extravagante, irme a la India para conectar con esta parte espiritual que todos tenemos, que es como una tríada de nosotros, somos cuerpo, mente, emociones, espíritu, energía, y poder decir que el arte nos ayuda a tejer ese puente es como siempre lo hemos tenido a la mano, siempre ha estado ahí y no lo vimos. Creamos una iglesia para ir a buscar esa conexión espiritual cuando el cuerpo era el puente, cuando bailar y entrar en esa conexión y decir, aquí siento mi espíritu, siento esta voz o esta parte de mí que tiene este algo, ¿no? Que no es de palabras, es un algo, llamémoslo, esta Mi parte cuerpo. trascendente. Y pienso ahorita en la película de Soul,
cuando el protagonista entra en la zona, le llamamos, ¿a través de qué? De tocar el piano, ¿no? Claro, al final él se da cuenta que su misión era vivir y demás, pero a través de tocar la música, él entraba en una zona, un lugar de él donde no había tiempo, ¿no? Y es como un lugar que yo siento, y en mi propia práctica es sagrado, es como una conversación que no tiene palabras, sino que se teje en el hacer esa práctica, cantar, bailar, pintar, escribir, ahí ya estás haciendo una práctica espiritual y no tenías que irte a buscar un Dios, una iglesia, era ahí contigo. Qué lindo que menciones esa película porque, bueno, no sé si la habrán visto, Soul es una película súper, súper linda que encima también habla de un músico, ¿no? Eh, También me llega la temática de esa película porque, bueno, él de repente es que pasa otro plano, ¿no? Y vive toda una experiencia desde el alma y desde mirar su vida, ¿no? Como física desde abajo. Y es esta cuestión de que tenemos que tener muy en claro el por qué realmente queremos tener contacto con alguna herramienta artística y el por qué la utilizamos para nuestra vida, porque algo que cuenta mucho esta película es que él creía que su porqué era ser famoso, ser visto, reconocido. Y eso es algo que busca el ser humano y que es normal, que está bueno querer ser reconocido, querer ser visto, ¿no? Querer ser aplaudido, festejado, celebrado por lo que a uno le toma tanto, que es crear. Pero al mismo tiempo él al final de la película, bueno, bien spoiler de la peli, es que él se da cuenta que en realidad él utiliza esa herramienta y se siente súper emocionado de hacer algo que lo hace sentir vivo, ¿no? Como conectar con su humanidad y decir, este es el motivo por el cual estoy transitando esta experiencia, acá en carne y hueso, ¿no? El motivo de mi existencia, lo que me mueve, ¿no? Y está bueno tener muy en claro el por qué. Eso fue lo que más o menos a mí me movilizó mucho a decir, me paro en que esta es mi artista y este es mi porqué. Entonces no va a estar quizás muy delimitado en lo que hoy por hoy se entiende como un artista más, qué sé yo, comercial y grande por ahí visto, público. Sí, de hecho, cuando uno mira la etimología de la palabra arte, pues hay toda una discusión, digamos, alrededor del tema, pero en su origen, en el griego, la palabra arte era todo aquel conocimiento, experiencia, sabiduría que tenía, que podía ser puesto en práctica, así. Con el tiempo se le agregó y se clasificó en bellas artes y demás, pero en principio era todo aquello que fuera útil, que se pudiera poner en práctica, adquirido desde el conocimiento, desde la experiencia. Y entonces desde ahí yo digo, claramente todos somos artistas de la vida, todos tenemos un porqué, nos levantamos todos los días. Muchos encontramos en una profesión o en un cierto oficio ese porqué, pero realmente siento que cuando lo miramos desde los ojos de un artista va más allá. ¿Sí? Tú dices, mi porqué es simplemente poner belleza en el mundo a través de la música. O mi porqué es simplemente ser un buen ser humano todos los días, lo que implique en tu definición ser un buen ser humano. Entonces también ese porqué diario de los seres humanos nos lleva a pararnos en el lugar del artista y decir, todos los artistas tenemos un porqué vivimos, por qué creamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es ese tu porqué? ¿Cuál es tu porqué? Yo sé que va a ir la música, pero más allá de la música, ¿cuál es tu porqué? Como que es eso que te da sentido de vida, ganas, así como que te hace decir qué rico estar viva y, como dices tú, encuerpar, encarnar. Me encantó esa comparación de la etimología de la palabra arte porque cuando decimos, pensamos en esto, ¿cómo se practica la filosofía, no? En términos de práctica, ¿no? De involucrar el cuerpo, de llevarlo a la acción. ¿Cómo se puede poner en práctica algo que no vemos? ¿No? Porque de repente cuando pensamos en otras prácticas bueno, que no, por ejemplo el deporte, sabemos muy bien cómo ponerlo en práctica. Pero la filosofía, ¿cómo se pone en práctica? Y el arte es la forma de practicar la espiritualidad. Es una frase que yo utilizo mucho, que es mi gran porqué, que el arte es una práctica espiritual.
porque tiene que ver con que el arte es una práctica donde yo puedo realmente llevar a lo tangible el mundo de mis emociones, mi fantasía, mi conexión con algo invisible. Es hacer visible lo invisible. Y mi porqué también es ver que de repente eso no pasó mucho en mi vida, ni en mi familia. Yo quise reivindicar con este mensaje la posibilidad de que las personas puedan expresarse desde esa necesidad que tenemos todos de tener contacto con ese plano invisible de nosotros mismos, ¿no? Para poder integrar esa parte que realmente nos lleva al por qué transitamos esta existencia. La mayoría de las veces seguimos estereotipos, prototipos, seguimos ideas de lo que nos hace exitosos, de lo que nos hace bien vistos, de lo que nos hace personas íntegras para el mundo. Y en general, cuando nos dejamos llevar por ese paradigma, estamos imitando la idea de una sociedad que no respeta a la humanidad en ese sentido, porque nos ven como máquinas productivas, porque nos ven como máquinas que tienen que estar todo el tiempo censurando lo que realmente sienten para poder ser funcionales y ser seres intachables. Y la finalidad y mi porqué de hacer las cosas de esta manera y de exponer en mis letras también mi proceso y hacer la música de una forma en la que normalmente no se haría, es tener contacto con este mundo invisible, invitar a la gente a que pueda empezar a aceptar esa parte de sí mismos con amor y practicarla diariamente. El arte debería ser una práctica que todos estemos inclinados a hacer diariamente para tener una mejor calidad de vida, porque perseguir la zanahoria, como es esta sociedad que nos hace ir siempre detrás del logro y sobre todo del logro económico y del posicionamiento social, no nos enriquece, no es algo que está vinculado con nuestra verdadera esencia, no es lo que hace que nuestra vida sea exitosa. Yo hay algo que digo que honrar esto, honrar lo que verdaderamente te mueve es una vida exitosa. Hacer lo que realmente uno ama y te llena el alma y el corazón y te hace vivir una emocionalidad plena, sin censura, sin pantallas, sin fingir, ¿no? Es realmente tener una vida exitosa. Ese es mi porqué. Me encanta, Agus. De verdad, muchas gracias por traer Gracias, tu Ama. palabra, tu experiencia, siento que ha sido súper enriquecedora para las personas que nos están acompañando. Aquí nos escribieron, bueno, Luciana Comisuk, me imagino que familiar, conocida, dice, Es mi hermana. hablando de Soul, yo la tengo en la lista número 1 para ver. El juguete de apego de mi hija es una de las almitas de Soul. Qué hermoso proyecto artístico. Aquí lo importante es trascender el proceso. Éxito versus existo. Me encanta. Me encanta que traigan Totalmente, me encantó. Qué hermoso. existir. Qué delicioso. Y creo que esta conversación me ha invitado a mí a eso, como a seguir existiendo y a seguir llevando este mensaje también de que el arte y la expresión creativa es un camino de autoconocimiento, es un camino de reconocer esa parte espiritual, es un camino para honrar lo que uno desea, ¿no? Y creo que esa es una invitación también para los que nos están viendo, como honrar todos los días esos deseos que tenemos. Y yo quería que Son cerráramos con esta pregunta: ¿qué deseo estás honrando en este momento? ¡Uf! Me siento plenamente conectada con mis deseos. Así que podría mencionar muchos, pero la realidad es que ser auténtica de esta manera, después de tantos años de haberme privado de serlo, de haberme privado de cantar, de haberme privado de expresar todo ese mundo que tenía dentro mío, es algo que estoy celebrando en este momento y que es una cosa muy linda de compartir con los demás. Estos espacios, Sam, como el que vos estás compartiendo en este momento, tienen que multiplicarse. La gente tiene que poder estar en contacto con sus deseos y esto tiene que suceder más seguido. Así que celebro esto. Creo que eso es lo que me habías preguntado, ¿no? ¿Qué celebro? Ya se me ¿Qué fue. deseo estás honrando? Pero sí, también es una celebración, claro que sí. Este era, este era un gran deseo. Este era un gran deseo. Poder contar esto en lo que va de todo este año
publicando mis obras y el proceso y contando un poco de mis escritos también, porque escribo mucho acerca del proceso, tanto en lo que es esta cuenta que es más personal y del proceso artístico humano, como en mi cuenta de música. Es el deseo que estoy honrando en este momento. Poder hacer esto para mí es enorme. Por eso realmente estoy súper agradecida con vos porque tenés un espacio hermoso en Casa Creama para honrar a la musa, para poder estar en contacto con todo esto que estamos hablando. Así que estoy muy conectada con eso y muy agradecida. A ti, Agos, de verdad, muchísimas gracias por darnos el espacio para acompañarte a honrar ese deseo. De verdad que nos honra un montón y espero yo que las personas, mujeres, hombres que vean este video en diferido también se lleven esta intención, esta energía de caminar honrando nuestros deseos. Nos dice Ombligo Luna, hermosa conocerte, qué lindo, me dieron ganas de cantar. A mí Ya le vamos también, o sea, sí, Agus nos tiene preparados hacia adelante tallercitos de canto, que yo sé que van a venir y que yo también espero quedé enamorada de tu visión de la caja de resonancia. Yo decía, wow, sí, de hecho los sonidos son invisibles, o sea, solo los oyes cuando ya van saliendo. Entonces, a hacer la seré primera parte invitación. de estos talleres y todos, claro que sí, súper bienvenidos a que sigan a Agus en su cuenta, ahí también encuentran, esta es su cuenta personal, pero ahí encuentran el pin para su cuenta como música, como cantante, para que la sigan, para que se sigan inspirando y también seguirlos invitando a que nos acompañen en los otros miércoles de Musa, que siempre traemos esto, mujeres que tienen una historia que contar, un mensaje para seguir caminando en arte, en verdad, en coherencia, en creatividad y en espíritu. Gracias, Sam. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, nada, ya estaremos cantando muy prontito, que son talleres que estoy desarrollando, así que ya se van a enterar de más. Amo, Agus, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Que tu camino y tu mensaje resuenen más personas, que sigas compartiendo esta historia con más mujeres, con más músicos, con más cantantes. Y qué rico, de verdad, saber que has ocupado este espacio y que estás honrando tu verdad a través de la música. Gracias, 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 gracias. Sam. Gracias a todos. Gracias. A Te mando todos un que beso. estén muy bien. Un besito. Chao, chao. Adiós.